1. Uno de los aspectos menos difundidos de la participación de los trabajadores en la empresa es el impacto de la misma sobre los objetivos, las estrategias e incluso la cultura de las grandes empresas. 2. Evidentemente, ese impacto no se produce en cualquier tipo de modelo participativo. No nos estamos refiriendo a la participación en cualquier tipo de empresa sino exclusivamente a las grandes empresas y corporaciones. Tampoco a cualquier modalidad de participación, sino a los modelos de participación que permiten a la representación de los trabajadores, directa o sindical, al menos una cierta presencia en los órganos decisorios. No tendrían impacto en este sentido las meras participaciones financieras, los derechos de participación en beneficios. 3. Por último, para que esta participación tenga alguna capacidad de incidir en los ámbitos estratégicos indicados, debe tratarse necesariamente de algún tipo de participación cualificada. Esta participación debe consistir, al menos, en una presencia en los órganos de administración de la empresa o grupo correspondiente. 4. Esta presencia en los órganos de administración puede tener un gran impacto en la cultura y las estrategias de estas empresas. Como referencia más directa y clara al respecto, hay que citar el caso del sistema de cogestión alemán. 5. En el modelo alemán, el impacto del sistema de cogestión sobre la cultura y las estrategias corporativas parece haber sido claro. Ello se constató ya desde la propia puesta en marcha del modelo tras la Segunda Guerra Mundial. La implantación del sistema de cogestión empresarial, con una participación cualificada de trabajadores y sindicatos en los consejos de vigilancia de las grandes empresas, se consideraba como un instrumento necesario para evitar las derivas totalitarias de estas corporaciones. Ello se basaba en la reciente experiencia histórica, que revelaba el papel protagonista de las grandes empresas en el surgimiento, soporte y financiación del nazismo. Acertadamente, se entendió que una presencia cualificada de los trabajadores en los órganos de administración influiría decisivamente en controlar este tipo de posicionamientos. 6. Pero la experiencia ha demostrado que el modelo de cogestión alemán ha tenido un impacto sustancial en otros aspectos fundamentales de la cultura empresarial de las grandes corporaciones. En particular, se ha destacado el papel que el modelo de cogestión ha tenido en mantener el impulso productivo de la economía alemana, evitando o limitando sustancialmente dos derivas fundamentales de las grandes corporaciones de otros países occidentales: la financiarización y la deslocalización. 7. Los trabajadores tienen objetivamente intereses de largo plazo en la empresa, y una clara apuesta por el mantenimiento y desarrollo de la actividad productiva. Su presencia cualificada en los órganos de administración impulsa la inversión productiva y dificulta seriamente operaciones de desinversión, cierres, deslocalizaciones o sustitución de inversión productiva por inversión financiera, que pueden ser todas ellas atractivas para inversores financieros con objetivos frecuentemente de corto plazo o, en general, para una buena parte de los accionistas. 8. Pero el impacto de esta presencia de los trabajadores también se hace notar con presencias menos cualificadas que la del caso alemán. La mera participación en los consejos de uno o dos representantes de los trabajadores tiende por sí misma a cambiar el ambiente del órgano, y a moderar las tentaciones elitistas y oligárquicas que son habituales en las grandes corporaciones.